del, del equipo de trabajo de Rahul Mehrotra y Felipe Vera, tiene un estudio sobre esta ciudad que es Kumbh Mela, que convoca a 30 millones de personas a vivir en el encuentro de estos ríos en la India, y se considera la ciudad efímera más grande del mundo. Esta ciudad de 30 millones de personas se convocan durante 3 meses y organizan una ciudad con una estructura social, religiosa, de seguridad, de educación, sin la participación de una sola máquina pesada. Toda la ciudad, prácticamente, por decirlo de alguna manera, está hecha a mano. Esta ciudad aparece y desaparece, y tiene un origen de convocatoria de origen religioso. Verdaderamente 30 millones de personas se reúnen en esta zona del río para aprovechar la subida del río y bañarse y meterse todo al río, obviamente por cuestiones religiosas que creo que no son ahora motivo de nuestro interés. Por eso, recordando el futuro, como dice acá, también a continuación, y a propósito del agua dulce, también tenemos el tema del pueblo guaraní, ¿verdad? El pueblo guaraní sabemos que es un pueblo seminómada, que en un principio se interpreta que sus orígenes están en el Caribe. Muchas interpretaciones de países como Panamá, Cuba, la propia palabra Caribe, tienen una explicación en el idioma guaraní. Y esta tribu, la tribu guaraní, básicamente viaja, sabemos que se divide en tupí, en guaraní y en otras familias más, y básicamente viene y se asienta justamente en la zona central, donde agarra parte de la Argentina, parte de Paraguay, parte de Brasil, justo también coincidiendo con el nombre del acuífero guaraní, ¿verdad? Que todos conocemos, que todos sabemos la escala que tiene. Y de acá un poquito arrancamos el año pasado sin pensar, como el coñone, ¿verdad? Haciendo cosas un poco sin sentido al principio, tratando de encontrar nuestra participación en la Bienal de Venecia, que es una interpretación básicamente de lo que quiere decir Paraguay, que, sí, para los que ya saben, está ahí, es agua que va al mar. Un poco con eso fuimos trabajando y fuimos haciendo un proyecto que nos parecía de alguna manera divertido, para nosotros interesante, de poder tener un poco así la aventura de participar por primera vez en la Bienal de Venecia. Agua Alta viene a propósito del fenómeno de subida de las mareas que se producen en Venecia, y un poquito tratando de juntar estos dos eventos, que quería decir Venecia, obviamente, con su relación con el agua, y Paraguay con su agua que va al mar, con el significado de agua que va al mar. Creo que ayer ya vieron un poco cuál fue el proceso del workshop, pero básicamente el pabellón fue creado, no lo vamos a explicar ahora, pero con unas situaciones muy simples, de economía, de materiales, de presupuesto,
que obviamente también tienen que ver con todas las obras que mostré anteriormente. Y después de esto, el pabellón era verdaderamente así. Era en un principio una estructura que pueda ser tanto para el exterior. No sabíamos si íbamos a estar adentro o afuera, pero fue pensado como un lugar con cubierta, hasta que posteriormente fue hecho así. Fue al interior. Y al venir un poquitito comenzaron los trabajos que creo que ayer ya Lucas les mostró algunos y que nos siguieron reuniendo un poco sumando ya mucho más personas de parte de estos trabajos que yo había mostrado anteriormente. Bueno, creo que ayer mostraron un puente, mostraron otra serie de cosas que fuimos haciendo, hasta que básicamente estamos hoy, que es verdaderamente un nuevo desafío, que es un plan de emergencia para la ciudad de Nanagua. La ciudad de Nanagua es una pequeña localidad con calidad de... Esto aquí se puede ver, ¿verdad? La situación de las fronteras de Argentina y Paraguay. Justamente, como Sergio mostraba, el centro de Asunción y su relación con Clorinda. Bueno, se ve que hay verdaderamente una franja entre que es acá, esta que queda en verde, que existe entre Clorinda y la región oriental y el centro de Asunción, que verdaderamente es atrás de la computadora. Hola. Bueno, es una parte de un territorio que verdaderamente más bien corresponde al Chaco paraguayo, que es esto del río Paraguay, y como explicó Joseto, hacia la izquierda tenemos el Chaco, hacia la derecha tenemos la región oriental. El Chaco paraguayo, como es una extensión de la Pampa, es un suelo plano, como ya lo explicó bien José, está sometido a unas inundaciones terribles, puesto que básicamente zonas altas son inexistentes. Las cotas de nivel van siendo muy suaves, hasta que recién varios kilómetros para adentro, verdaderamente podemos tener un terreno libre de inundaciones. De unas inundaciones que son parte de la historia desde que se conoce este río, que básicamente se comportan en un ciclo de 5 y 15 y 20 años. De 5 y 20 años, ¿verdad? Son dos tipos de inundaciones, unas inundaciones más bajas, por decirlo de alguna manera, y otras inundaciones récord, que se producen cada 20 años. El año pasado, en septiembre, al volver de la Bienal, vinimos a encontrar esta ciudad. Básicamente, este es el municipio de Nanagua, y hay que marcar que esto es Clorinda y esto es Nanagua. Nanagua se forma un poco por el oportunismo geográfico, vamos a decir así, de una lengua que entra en Clorinda y que básicamente deja al territorio paraguayo a 100 metros de la calle comercial más importante de Clorinda. Obviamente, esto que se ve acá es el centro comercial de Nanagua, esto que se ve acá vendría a ser su centro cívico, ¿verdad? Obviamente es casi la situación de pasar por debajo del alambrado. ¿Está todo bien? Sí. Para entrar en otra propiedad, ¿no? Por las situaciones
que describí anteriormente seguramente no será, y por su proximidad al río Paraguay, y estando entre dos ríos como es el Riacho Negro, este es el Riacho Paloma, y este es el río Pilcomayo, que es límite con la Argentina, en una zona totalmente aluvional, que creo que ustedes que viven acá en Santa Fe saben muy bien qué significa esto, ¿verdad? Y el riesgo que significa esto. Decide esta gente por temas económicos y de sustento, que tiene que ver con el comercio, con un comercio de hormigas, ¿verdad? De paso de mercaderías de hormigas, instalarse y estar sometidos que cada 15 años tengan una situación como esta. El territorio de Nanagua queda más del 90% bajo agua. Clorinda también tenía una situación similar muchos años atrás, pero Clorinda decidió esta línea blanca, de construir esta línea blanca, que es un gran murallón, que es una defensa que hoy día protege a la ciudad de estas inundaciones. Esta defensa que construyó Clorinda básicamente pone en mayor riesgo la ciudad de Nanagua, porque toda esta agua que anteriormente se distribuía en parte de este territorio queda por temas de corriente y de una serie de cuestiones hidrológicas en inundar el casco urbano de Nanagua, donde viven 5.000 habitantes y que se cree que de manera informal hoy día suman 8.000, toda esta superficie de territorio. Esto es un poco el aspecto que presenta una foto aérea de la ciudad de Nanagua, y esto un poco son unos estudios que estamos haciendo, estamos tratando de generar una serie de documentación para posteriormente invitar a todo el mundo a participar en este proyecto, pero básicamente necesitamos dar datos, necesitamos dar estudios. Estamos tratando de comprometer a hidrólogos, a gente que trabaje con el tema un poco social, de contabilizar la cantidad de personas, de niños, las actividades que se realizan en la ciudad para poder posteriormente pasar sí ya a un proyecto que tiene que ver más con un tema urbanístico y arquitectónico. Esto vendría a ser un poco secuencialmente de acuerdo a las cotas de la ciudad, la inundación que sufre el centro de Nanagua. Ven, prácticamente esta es la cota más alta de Nanagua y unas cuantas islas que obviamente con el correr del tiempo, al tratarse de una zona aluvional, se mueve. O sea, esto dentro de 20 años lo podemos encontrar desplazado hacia otra parte del territorio. Un poco con esto, y queriendo entusiasmar un poco a todos, traemos a propósito algo que verdaderamente no es ni una novedad y que todo el mundo tiene que conocer, que tiene que ver con el tema del calentamiento global, y un poquitito para tratar de no ser tan particulares y decir, bueno, ok, ¿cómo Nanagua puede servirnos a todos como un modelo que no sea simplemente una cosa particular? De ahí viene un poco esos ejercicios de empezar a inundar la fotografía de las obras construidas, porque algunas verdaderamente no sirvieron para nada, simplemente para
para hacer un juego de Photoshop. Pero otras sí sirvieron, porque verdaderamente nos fuimos dando cuenta como sin pensar algunas obras que habíamos hecho pueden ser hoy día aplicables para reformar algunas casas de Nanagua. Esto es un poco, son estudios de la NASA que tienen que ver con básicamente el comportamiento de la suba de las mareas, del aumento de la creciente del mar del año 1870 a 1990, ¿verdad? Y estas fotografías que tienen que ver con Nanagua, ¿verdad? Verdaderamente, este funciona bien. ¿Te gusta más ese? ¿Cómo? Hola, hola. Bueno, situaciones terribles como por ejemplo esto, que es el cementerio, ¿verdad? El cementerio queda totalmente inundado. Toda la ciudad, ninguna parte de la ciudad está preparada para recibir el agua. Verdaderamente pasan 20 años, son todas nuevas generaciones. Contaba que la nueva generación maneja motocicleta, tiene ya el auge de las vanes que vienen de Chile, y la gente hace 20 años atrás usaba canoas. Entonces tampoco había 5.000 personas. Entonces hay toda una generación que no sabe manejar canoas, que no sabe manejar una lancha, y que se manejan motos, porque durante 20 años no ocurre nada. Cada 5 años ocurre una inundación que no llega a situaciones críticas, pero cada 20 años ocurre esto, y cada 20 años parece que la gente tiene que aprender de vuelta qué es lo que... sufrir verdaderamente situaciones traumáticas, como que por ejemplo toda la sociedad tiene que desmembrarse, tiene que ir a ubicarse en campamentos de emergencia. Una situación verdaderamente desgarradora, como es la gente, para que no se le robe la casa, dejan a sus mascotas. Verdaderamente hay algunas que no saqué la fotografía, pero que gallineros, perros y una serie de situaciones sobre las cubiertas de las viviendas. Compromete 4,37 kilómetros cuadrados y a más de 5.457 personas. Nanagua tiene 5 kilómetros por 5 kilómetros, con una forma bastante particular, que era la que veíamos anteriormente, ¿no? Son 5 kilómetros así y 5 kilómetros así. Acá tiene apenas unos cuantos cientos de metros. Un poco teniendo en cuenta esto, fuimos haciendo un relevamiento, y obviamente una cuestión como es bastante típica de las comunidades paraguayas y latinoamericanas. Encontramos que Nanagua tiene una fuerte identidad con sus barrios, que son estos, los barrios de Nanagua. Y un poco el proyecto de emergencia lo fuimos pensando de esta manera, esquematizar un poco los barrios, y lo que vendría a ser el río Pilcomayo, y lo que vendría a ser básicamente este otro río que se ve acá, que es el Riacho Negro, y su conexión con Paraguay, de Paraguay con Argentina, con esta transversal que viene de Chaco y directo a Clorinda. El proyecto de emergencia es apenas un esquema y todavía ni tiene pretensiones de ser un master plan. Pretendemos poder hacer un master plan, invitar a colegas y a profesionales que nos ayuden con este master plan, pero en tanto vamos juntando fondos, aplicando concursos, que hasta ahora no ganamos ninguno, vendiendo remeras, ¿verdad? Decidimos que una posible salida a un plan de emergencia sería ver Nanagua de esta manera, como dos sistemas, un sistema de tierra y un sistema de agua. El sistema de agua
el sistema de tierra, no sé cuál es el que primero voy a explicar. El sistema de tierra tiene que ver un poco con esta línea marrón. Y tiene que ver un poco con tratar de secar una línea en Nanagua. Por eso se llama un sistema de tierra. Secar la conexión y que es la vía principal del sustento y del origen y de lo que le da fundación a esta ciudad, que es el comercio con el cual se identifica esta comunidad de Nanagua. Tiene construida una ruta asfaltada para llegar hasta el centro cívico, hasta el centro comercial, pero la inteligencia de nuestros ingenieros de las instituciones públicas calcularon que del Riacho Negro, 500 metros tierra adentro para Chacoí, la ruta ya se vuelve intransitable, se queda totalmente sumergida. Así acá tenemos un puente que obviamente por la altura del puente para el paso de las embarcaciones, gracias al paso de las embarcaciones, este puente queda sobre el agua, que cuando vienen las inundaciones se utiliza como corral. Ahí meten las vacas y llevan todas y en canoa le llevan pasto, le llevan frutas para comer. Y bueno, ustedes habían visto toda la otra foto totalmente inundada de lo que vendría a ser el centro comercial y el centro cívico. Un proyecto a escala intermedia quiere decir solucionar esta línea, secar esto y consolidar el centro cívico, ¿verdad? Para que esta ciudad pueda seguir viviendo y no colapse o no se interrumpa cada vez que ocurran estas inundaciones. Y el resto de la ciudad, por un tema de presupuesto, obviamente, del cual no podemos pretender, ya Asunción está haciendo un terrible esfuerzo por tratar de conseguir su costanera, y son años, ni el centro de Asunción lo puede conseguir esto. Nosotros menos todavía podemos ser ilusos en pensar que podemos subir totalmente la cota de Nanagua. Entonces nuestro proyecto consiste en convivir con el agua y aparte de esta transversal seca o de tierra que tenemos, es conectar toda la ciudad a través del agua. Eso sería teniendo en cuenta un poco los barrios que tienen Nanagua y a través de los barrios empezar a pensar en centros barriales de manera que toda esta gente que vive en Nanagua, cuando vienen las inundaciones, no tenga que ir 50, 20, 30 kilómetros, dividirse, sino que puedan quedar cada uno en su propio barrio, en un centro o en un refugio de emergencia. Estos refugios serían en momentos que no hay inundaciones, centros barriales con las típicas y actividades que conocemos en todos los centros barriales que conocemos, y en los casos de inundaciones estos centros barriales pasarían a ser pequeños centros de refugio, con el cual en este momento estamos estudiando también para invitar a todos a que colaboren con proyectos, poder dar escala, poder dar un presupuesto y poder ser lo más preciso posible en cuanto a las necesidades que deben tener cada uno de estos puertos. Puertos digo porque pasarían a ser pequeños puertos en el caso que Nanagua sea verdaderamente inundada cada 20 años. En este caso entonces la ciudad seguiría funcionando con su sistema de sustento económico, quedaría a salvo el centro cívico, ¿verdad? Donde funciona la municipalidad, la escuela, la universidad, el centro de salud, la parroquia, la comisaría, y la gente tendría dos posibilidades. Una, reformar su casa con un nuevo sistema
que también muchos de los jóvenes que están acá, no sé si se llegó a mostrar, ¿no se llegó a mostrar? Bueno, están trabajando con un modelo de viviendas palafíticas, ¿verdad? Para lo que serían las nuevas construcciones de Nanagua, y para las viviendas que ya existen, viene un poco este juego de pensar cómo la casa umbráculo o la casa oscura, que son casas que se montaron sobre otras casas, pueden empezar a dar ideas para que ellos mismos puedan empezar a reformar sus casas, de manera que cuando venga la inundación, la casa sirva básicamente de estructura y la gente pueda habitar en un segundo nivel a salvo de las inundaciones. De ahí que viene un poco este tema que parecería ser muy particular, pero que pensamos que, bueno, podría ser también de interés en todo el mundo, pensar que Nanagua puede el día de mañana tocar a todo el mundo a través de lo que vendría a ser el calentamiento global, en donde básicamente tenemos a disposición una enorme cantidad de datos de lo que viene a ser el relevamiento de la temperatura en los últimos años, y de lo que básicamente se presagia, pero que obviamente pensamos que de alguna u otra manera tenemos, según ciertas investigaciones, una responsabilidad y un protagonismo los constructores en este proceso. Otros dicen que los constructores verdaderamente no tenemos ningún tipo de incidencia. La actividad humana no tiene ningún tipo de incidencia en este tema del calentamiento global, sino que es un problema cíclico de la Tierra. Pero bueno, sin entrar un poco a hacer un juicio de valores de cuál de las dos teorías es la más importante, es que las dos coinciden en un resultado que, si las cosas siguen como siguen, la Tierra podría llegar a situaciones como esta. Sería interesante ubicar Santa Fe. Estaríamos con un periscopio en este momento para poder saber cómo está el tiempo. Y así es como que Nanagua para nosotros deja de ser un problema particular del Paraguay y puede volverse un problema universal que nos sirva a todos. Entiendo que la arquitectura, la ciudad y todas las cosas no tienen un valor si es que no pueden ser universal y en la cual todos podemos encontrar alguna identidad o alguna solución a nuestros problemas. De vuelta, recordar el futuro es el proyecto de Agua Alta para Nanagua. Y el agua salada, como habíamos visto en la fotografía anterior, vendrá al agua dulce. Y muchas ciudades pasarán a ser Nanagua. Estas son otras investigaciones en las cuales grandes ciudades del mundo en los próximos años, en los próximos 100 años, acá se pueden ver, ¿verdad? La cantidad, no, verdaderamente esto no va a pasar dentro de 20 años, ¿verdad? Pero sí, acá Venecia, donde nos tocó recoger el nombre de nuestro, es el primero en la fila. Estos son las cantidades de metros y un poco las ciudades más famosas, por decirlo así. Asunción y Santa Fe figuran acá porque verdaderamente estamos, yo no sé a cuánto está Santa Fe, Asunción estamos a más de 50 metros, así que... ¿A cuánto está Santa Fe? Acá la medida es diferente. Nosotros estamos 18 metros IGM, hay que sumarle después, medio complicado. Vos decís que Asunción son 50 metros sobre el nivel del mar. Sí, un poco más de 50. Bueno, la topografía... La topografía es variada, ¿verdad?
Esta es una fisonomía un poco de todos los continentes, Estamos más bajos. ¿no? Y hay también visiones mucho más catastrofistas. Paraguay no significará más agua que va al mar, sino sería el mar que viene a Paraguay. Y como dice Hopkins, si uno puede recordar el futuro, el pasado también puede recordar el futuro, entonces, ¿por qué no anticiparlo? Esa es verdaderamente la idea que tenemos y la enseñanza que nos puede dejar el trabajo en Anáhuac. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos tenido un viaje bastante largo. Hay una cuestión que me queda como sensación. Empezamos en el día de ayer con una experiencia casi doméstica. La tierra, el ladrillo, el detalle, la sumatoria de pequeños elementos que construyen unidades básicas, casi elementales, que interfieren mínimamente en el paisaje. Y fuimos creciendo y fuimos viendo que la misma idea, que el mismo impulso, que el mismo espíritu puede avanzar sobre la escala de la vivienda, sobre la escala del barrio, del edificio. Sergio en eso nos permitió ver cómo ese mismo espíritu puede seguir existiendo también en el edificio, en la escala urbana, cómo pensamos la ciudad a partir de esta misma idea y cómo esta idea nos termina llevando a una visión universal, o sea, cómo esta idea termina transformándose en una idea universal. Yo creo que la enseñanza que nos deja a todos los que hemos participado hoy esta experiencia es fundamental y en lo personal atañe a esta cuestión, o sea, como lo mínimo, lo minúsculo, lo doméstico, lo local y lo global terminan unidos en una gran idea. Yo lo que me queda es agradecerles a la gente de Paraguay que ha venido, con las que hemos podido compartir y de las que nos hemos podido hacer muy rápidamente amigos, esperando obviamente profundizar estos encuentros, transformarlos en, no diría cotidianos, pero sí periódicos y con un alto grado de periodicidad que permita que podamos interactuar, que podamos incorporar mutuamente conocimientos y experiencias en dos ciudades que están atadas por la historia, por el pasado, por su tipografía y creo que también por muchos aspectos de su cultura. Muchas gracias a todos los que han venido, muchas gracias a la gente que ha trabajado en los talleres, muchas gracias a quienes han venido a mostrar sus cosas, que con toda humildad han mostrado preciosas obras. Muchas gracias a todos. Y nos terminamos encontrando, si quieren, esta noche todos juntos para celebrar. Gracias.